Estamos Estamos hablando de... el diputado Burjaile, Ricardo Burjaile, que ya está en línea en este momento con nosotros aquí en La Matera. Ricardo, muy buenos días. Andrés Yottauer, Fabián Miró los saludan desde aquí, desde Gualeguaychú. ¿Cómo está usted? Andrés, Fabián, buen día. Un Bueno, gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes? muchísimas gracias por atendernos un sábado y a esta hora de la mañana. Desde ya, muchísimas Por gracias. favor, un gusto. Bueno, No merece el tiempo. recién estábamos leyendo unas declaraciones que el actual ministro de Agricultura le había dado a unos colegas, a los muchachos de Bicho de Campo, hablando un poquito de Ujú. política. Y le quería preguntar a usted precisamente, porque ha sido una semana, han sido días muy movidos, desde aquellos cupos en el maíz hasta las posibles retenciones y cupos en trigo y maíz para defender la mesa de los argentinos. ¿Cuál es su postura al respecto de esto? No, creo que ha habido una serie de errores sucesivos del gobierno, generando incertidumbre en el sector agropecuario y trayendo incertidumbre política también, ¿no? Porque cuando uno mira lo que sucede cuando el gobierno da marcha atrás y adelante, da señales contradictorias, eso sobra todos los sectores de la economía. Ujú. Creo que no ha sido bueno, primero con el tema del maíz, yo creo que en realidad con el campo empieza con Vicentín, Claro. cuando intenta el presidente estatizar Vicentín, después sale a decir yo pensé que iban a festejar, después vino con el tema del maíz, el cierre del maíz, las propias declaraciones de Basterra diciendo vamos a tener que intervenir en el mercado de trigo, después las declaraciones de Todesca, las del presidente, creo que no marca la desorientación que tiene el gobierno en materia del sector agropecuario. Y cada declaración del presidente en esta materia mostró el desconocimiento que tiene del sector, que no tiene por qué conocerlo, digamos, ¿no? Pero digo que tiene que tener un poco más de asesoramiento antes de darla. El costo del kilo de carne en Argentina y en Alemania o en Europa, no recuerdo cómo decía, creo que muestra que el gobierno en materia agropecuaria, por lo menos el gen del intervencionismo y de la cuotificación lo sigue teniendo. Eh, Burjaile, Fabián Miró lo saluda, ¿cómo le va? Fabián, buen día. Buen día. Usted conoce muy bien Gualeguaychú porque estuvo varias veces en la Ruta 14, allá por los Sí, años señor. 2008. Si mal no recuerdo, en aquel entonces, bueno, usted fue presidente de la Sociedad Rural de Picomayo y luego titular de la Confederación de Sociedades Rurales de Chaco y Sí, Formosa. Sí, y pasó sí, luego a las señor. arenas políticas, ¿no? En la cual hoy continúa. Uh-huh. Pero ¿qué pasó con los agrodiputados? Es la pregunta que me hago, porque uno siempre tuvo la esperanza de que el sector, como lo tiene Brasil, por ejemplo, tuviera mayor representatividad en el Parlamento. Creo que fue un momento muy especial por el que los que no estábamos en la política partidaria llegamos al Congreso. En realidad era un momento muy particular de la Argentina porque Néstor Kirchner había formado esa famosa transversalidad. Entonces, los principales dirigentes, si se quiere, locales, o estaban en la oposición o bien estaban dentro de esa propia transversalidad. Y en muchos lugares, como en mi provincia, en, en, en La Pampa y en muchísimos lugares, los dirigentes que no sabíamos que habíamos sido protagonistas o partícipes de la 125, éramos los que la sociedad conocía por lo extenso del conflicto. Entonces en ese momento se dio el ofrecimiento porque no había dirigencia visible dentro de eso. Y después creo que la propia dirigencia agropecuaria pensó que nosotros podíamos competir con el rol del presidente de la rural, de la confederación y de las propias entidades gremiales, y nuestra función no era esa. Entonces, en algunos casos, algunos colegas de diputados tenían diferencias con la dirigencia agropecuaria.
Y muchos entendieron, y acá quizás sí un error de apreciación, que estaban representando al sector agropecuario. Y en realidad estaban representando a la sociedad de su provincia, ¿sí? Y esto marcó que muchos se quedaron en el camino en la proyección política. Creo que pasó un poco eso. Ujú. Y allí, digamos, como que perdió protagonismo el sector dentro de la Cámara. Sí, de todas maneras en la Cámara éramos 11 o 12 Ujú. que estábamos dentro de un mismo sector, que era en la oposición. Entonces, no es que tenía un peso decisorio, en absoluto. No tenía un peso decisorio, pero sí marcaba la presencia del sector agropecuario en la Cámara. Era muy difícil sacar, porque los temas emblemáticos en ese momento eran dos: la ONCA y las retenciones y derechos de exportación. Y el oficialismo tenía mayoría y no estaba dispuesto a tener ningún tipo de modificaciones. Así que creo que en definitiva lo que pasó fue eso, pero también es cierto que en Brasil el modelo es distinto, porque en Brasil lo que se hace es tener representación dentro de cada partido político, ¿no? Que acá haya diputados dentro del Frente de Todos, dentro de Cambiemos, dentro de los distintos espacios, pero al momento de tratar una ley agropecuaria, esos diputados formaban una especie de interbloque al solo efecto agropecuario, independientemente que después en otros temas votaran como quisieran dentro de su propio bloque, ¿no? Es decir, un diputado en Brasil podría votar una ley que mande hoy el Ejecutivo de Alberto Fernández, pero sin consultar a los otros diputados de otra extracción. Seguro. Pero en lo referente al sector agropecuario la posición era unívoca. Ricardo, lo traigo nuevamente al tema coyuntural de estos días. ¿Cómo cree que va a seguir Sí. esto del sainete de retenciones, cupos, retenciones? Porque, bueno, más allá de las declaraciones del presidente de la Nación, de la vicejefa de gabinete, Todesca, la reunión con los dirigentes de la mesa de enlace, no va a haber cupos, no va a haber retenciones. ¿Cómo cree que sigue toda esta historia? Cuando uno lo escucha a Parrilli, que Parrilli es el alter ego de Cristina, uno sabe que no está hablando de Parrilli, sabe que está hablando Cristina, genera, por supuesto, dudas de cómo seguirá. Yo estoy convencido que el gobierno lo mira más, no desde el punto de vista de desacople de precios, porque calculo que el presidente en su experiencia y con sus asesores sabrá que tal cosa no se produce. Yo lo veo mucho desde el punto de vista fiscal, de recaudación. Así que por ahora yo creo que se ha disipado esto, pero no me animaría a decir que esto se va a seguir sosteniendo así. No me animaría, no estoy diciendo otra cosa. Creo que ya sería todo un contrasentido que vayan con las cuotas, porque todos sabemos que cuotificar las exportaciones es discrecional y es fácil de demostrar la corrupción que hubo, ¿no? En la ONCA, que fue lo más corrupto que hubo, era producto de las cuotas y de la cupificación. Yo supongo que el gobierno habrá aprendido. Pareciera ser que el ministro Guzmán da un giro hacia la racionalidad, pero creo que en definitiva hay un condicionamiento político muy fuerte que tienen, que es la propia ideología del kirchnerismo, ¿no? Porque uno lo escucha, y no voy a hacer juicio de valor, y son los que sostienen firmemente la intervención del Estado en la economía, el desacople de precios, la renta agrícola,
son los que hablan de agrotóxicos en muchos casos, ¿sí? Ujú. Son los que creen que el sector agropecuario gana muchísima plata y que gana muy fácil y que hay que tienen que, no importa las reglas de juego, no importa qué pase mañana, si tenemos un efecto niño o niña y el productor pierda, lo importante es lo que aporte hoy con este modelo de visión política y de distribución que tiene. En una declaración suya, corríjame por favor, dice que a los Sí. únicos que benefició la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria, el ONCA, tristemente célebre, ¿no? Fue los grandes Ujú. exportadores, que es como poner un zorro a cuidar un gallinero, porque lo primero que sucede cuando se establecen cupos es la depresión de los precios internos, lo que lleva a los productores a malvender sus productos a los exportadores, quienes cuando logran acceder a un cupo venden todo a precio pleno. ¿Es así? Sí, sí, es así. Lo dije así y lo pienso así. Ha pasado fundamentalmente con el trigo. En el trigo los exportadores hacían una diferencia de hasta $50 por tonelada. Miren de la diferencia que estamos hablando, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque el gobierno decía, bueno, abría el registro y decía, bueno, vamos a registrar 1 millón o 2 millones de toneladas. Entonces, obviamente, se distribuía eso entre los amigos y afines y lo que quedaba fuera de eso tenía una merma que no estaba relacionada con el precio internacional y los productores necesitaban vender y el exportador pagaba lo que en el momento, como no había competencia, no competía la exportación con el mercado interno en muchos casos porque estaba cerrado, entonces el exportador tomaba el precio del mercado interno y lo que hacía era, una vez que le dieran el cupo, exportaba a precio lleno, pero ya le había comprado al productor con un tremendo descuento, diciéndole que no podía pagar más porque no sabía si el gobierno lo iba a autorizar, ¿no? Entonces sí, definitivamente creo que eso pasó y que hacerlo de nuevo volvería a pasar lo mismo. Ricardo, y la consulta, ¿cómo se hace para Sí. que haya accesibilidad en lo que se dice la mesa de los argentinos? Creo que no es un proceso de un día, es un proceso muy largo donde la Argentina lo que tiene que hacer es producir más. Pero también es cierto que no hay gente que no puede esperar a que suceda eso. Están dadas todas las herramientas para que el Estado tome cartas en el asunto y pueda hacer que mucha gente que hoy la está pasando muy mal tenga acceso a bienes que integren la canasta familiar. ¿Cómo? Bueno, cuando uno mira la composición que tiene o cómo se distribuye el precio de los productos, lo primero que se da cuenta es que en todos los casos tiene como mínimo un componente del 50% de impuestos. Entonces, el Estado tiene herramientas como para bajar los impuestos sobre productos de la canasta básica, pero no a toda la sociedad. Y entiéndase eso. En la Argentina hay sectores vulnerables y sectores de clase media, hablo del sector de la economía y clase alta. Entonces lo que uno puede pensar es como en Estados Unidos funciona lo que es el food stamp, ¿no es cierto? Que es un vale que le da el gobierno a alguna persona que esté en situación de vulnerabilidad. Esa persona va a un supermercado, bueno, en ese caso retira mercadería, en este caso lo que nosotros estamos proponiendo, o yo en su momento propuse como diputado, es que a esa gente le sea descontado el IVA. Nosotros tenemos perfectamente determinado a través de los miles de planes, de millones de planes que tiene el gobierno, la UH Ujú. y las distintas pensiones y ayudas sociales, la propia tarjeta alimentar, que así se puede bajar el precio de los alimentos para un sector de la sociedad. Porque con la excusa de la mesa de los argentinos, lo que termina pasando es que un productor chico, un pequeño productor, un mediano productor, termina subsidiando a sectores que son mucho más, que tienen mayor poder adquisitivo que los propios productores. A ver, para poner un ejemplo, Ujú. hablando de la mesa de los argentinos y el precio de la carne, es lógico que un productor que venda 1 o 2 jaulas
de animales por año, de novillos para faena, ¿no? Sí, sí. Subsidie a Cristina Kirchner, que va a cobrar 2 millones de pesos por mes, no parece lógico. Sin embargo, sí parece lógico que el Estado pueda hacerse cargo de los sectores vulnerables y, en el caso de determinados cortes, o celebra convenios como los que celebró, o en el caso de los otros productos, que algunos tienen el 10,5 de IVA o el 21, a esos sectores vulnerables se le pueda descontar, por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Esa es una forma de cuidar la mesa de los argentinos, y obviamente eso genera mucho más inversión, porque no hay distorsión en la cadena atrás de eso, y al no haber distorsión hay inversión y hay más oferta de bienes. Burjaile, le hago una pregunta. Usted habla bueno, en este caso la pregunta es la siguiente, ¿no? Se habla mucho de los cortes populares, pero ha habido muchísimas quejas también a su vez, porque se trata de animales grandes, con un alto tenor graso, con un asado que sirve más para hacer chicharrón que otra cosa. Es una mentira también eso. Los cortes, hablemos de la exportación primero. ¿Qué está exportando Argentina hoy? A China la mayor parte, un Argentina, 70%. exactamente, exactamente. ¿Y qué tipo de hacienda? Ujú. Lo que está exportando es vaca. China es una aspiradora que lleva vaca manufactura, Sí, manufactura buena, y hasta vaca conserva, ¿no es cierto? sí, En sí. algunos casos. En el mercado internacional se ha caído bastante lo que es la demanda de cuota Hilton, por lo menos. No sé si, no tengo los números, si ha caído el volumen de exportación, supongo que sí, o que puede ser que caiga, porque esos cortes estaban destinados a los hoteles, a los restaurantes, Exacto. ¿sí? Que producto de la pandemia han caído en la demanda, y que de una tonelada de casi $17.000 o $16.000 de Hilton hoy están 8.500, ¿sí? Entonces, en muchos casos, lo que yo vi, porque esto se origina en las fotos, ¿no? Estamos de eso. Lo que yo vi es, primero, carne molida. Esa carne molida no está dentro de precios cuidados, y eso es producto del trabajo artesanal del carnicero, que en más de una oportunidad no es no es carne solamente lo que tiene ahí, sino que tiene más grasa que otra cosa. Eso Ujú. puede ser una opción. La otra opción es que también hay en lo que es carne molida, que no está dentro del convenio de precios cuidados, puede ser un coloreo, si se quiere, de una foto. En los otros dos que vi, sí, hay mucha grasa, y en muchos casos yo creo que lo que apuntaba a eso es al engrasamiento que tiene, en algunos casos porque parecía una grasa blanca de novillo, los novillos de los 481, ¿no? También es cierto que hay algunos cortes que pueden ser eso, pero es carne, en ese caso, si es 481, es novillo de exportación que se lleva a Europa. Entonces, yo veo esas fotos y digo, no puedo determinar exactamente si todos los cortes son así, pero en definitiva, esos cortes son los que estaban vigentes, y acá sí voy a defender la visión de esos acuerdos, porque esos mismos cortes, días antes, eran más caros. Lo que hicieron ahora es bajar el precio porque convinieron, y el 50% de ese descuento lo absorbía la industria frigorífica y el otro 50% los supermercados. Entonces, esos cortes valían más plata días anteriores. Por supuesto que a partir de ahí, yo en esto no voy a criticar al gobierno, porque me parece que está bien que se busquen esos acuerdos de precios, que en realidad lo que sí uno podría decir es que el volumen que se pone a consideración es bastante bajo. Es alrededor del 6% de las exportaciones, ¿no? Serán unas... no es lo que está cerrado, aunque sea trimestralmente, pero si yo proyecto en el año, es alrededor de 60, 70 mil toneladas,
que frente a un consumo interno que es, por supuesto, infinitamente mayor. Seguro. Ricardo, lo llevo a su provincia, que en los últimos tiempos ha vivido momentos de mucha conmoción, sobre todo con algunas denuncias sobre violación a los derechos humanos. ¿Cuál es su postura y su mirada al respecto? En mi provincia, cuando empezó la pandemia, eh, el, el gobernador tuvo la decisión de cerrar, ¿no? Cerró la provincia, la aisló porque era evidente que el virus venía de afuera. Era un virus que venía del exterior y la provincia se cerró. Cosa que no sucedió con el país, o por lo menos las fronteras del país estaban bastante laxas por el lado de Seiza. Ustedes recordarán que había muchos viajeros que llegaban y que cuando le preguntaban si habían tomado alguna medida, algunos ni siquiera el formulario para declaración jurada encontraban. Rápidamente entró al país, creo que los primeros días de marzo, los casos de coronavirus, y a Formosa no entraba porque no estaba permitido el ingreso a la provincia, aun si fuera formoseño. Se puso en marcha un proceso se llama acá el gobierno lo llama de ingreso administrado. Esto es que el gobierno daba una autorización para entrar, la gente iba a centros de aislamientos que no estaban preparados para tal cosa, eran la escuela de cadetes de policía, bueno, algunos centros de ese tipo. Y Formosa durante muchísimo tiempo con esto no tenía casos. Me preguntaban si yo creía que Formosa no tuviera casos, que las dos últimas provincias en tener casos fueron Formosa y Catamarca, ¿no? Y bueno, eso hizo que después el gobierno, a medida que iba sosteniendo esa cifra de cero contagio, lo que era un proceso de ingreso administrado, o donde había que pedir permiso para entrar a la provincia, lo tomara como una provincia cerrada. Entonces llegaron las historias que para ustedes trascendía, que nosotros conocíamos, la famosa historia de los varados, que eran formoseños que no podían acceder a su provincia, que no podían regresar a su casa. Un chico que murió intentando cruzar un río para ir a ver a su hija, gente que murió porque salió a hacer un tratamiento oncológico y después no la dejaron regresar. Esa fue la primera faceta. Y cuando se empezó a dar el pico de contagio, después de las fiestas en Formosa, que crecieron exponencialmente los números, lo que se hizo sí es una flagrante violación a los derechos humanos, que yo creo que ya se daba antes, cuando uno no podía ingresar a su casa, ¿no? Pero bueno, acá se potenció con centros de aislamientos que funcionaban más como centros de detención bajo un régimen carcelario que como un centro de atención sanitaria, porque no había médicos, porque en realidad estaban custodiados por policías. La gente estaba, esto es lo que yo vi y hablé con muchos que estuvieron en estos centros. La gente era llevada a esos centros compulsivamente, eran encerrados en un aula o en un polideportivo donde había 300 personas, más o menos 200 hombres y 100 mujeres con niños, y había 2 vestuarios con 4 duchas y 4 inodoros cada uno. Se imaginan que las condiciones de intimidad, privacidad, higiene, distaban mucho de ser las que debieran ser. Entonces el gobierno lo que hacía era, a la 1:30 de la mañana, si había una persona en la familia que había dado positivo a coronavirus, esa persona era llevada a un centro y el resto de la familia era llevado a otro centro, impidiéndole hacer la cuarentena en su propia casa. Sin ninguna orden judicial los encerraban
no les daban permiso en muchos casos para salir a caminar al patio. Bueno, eran las tristes imágenes que vieron, ¿no? ¿Y el Poder Judicial Yo de creo que Formosa? fue- ¿Y el Poder Judicial? no, bueno, bien, gracias. El problema en Formosa, entre muchos, es que el Poder Judicial no funciona. No funciona porque está cooptado y porque la visión del gobernador es que es un apéndice del Poder Ejecutivo. Yo no conozco ningún fallo en ningún caso que haya, ni siquiera el defensor del pueblo se presentó en el caso de Formosa. No hay poder judicial en Formosa si se trata de discutir una decisión del gobernador Infran. Burjay, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha brindado aquí en La Matera. Le mandamos un abrazo muy grande. No, le agradezco mucho a usted, mis respetos a ustedes y a la audiencia. Que Hasta tenga luego. buen fin de semana. Ricardo Burjaile, diputado de la Nación, precisamente por la Unión Cívica Radical, que pertenece a la provincia de Formosa. Bueno, nos quedan un montón de preguntas en el tintero, pero la vamos a dejar para otro momento si se da la oportunidad.